una función y no para andar en nieve, por ejemplo. Entonces, modificar toda la tecnología para que siga siendo él mismo sin perder su identidad y ponerlo en calle, eso fue un reto enorme. ¿Y cómo se hizo? Como lo dije, pensando, pensando, hablando y desarrollando y también aprendiendo. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Soy Agustín Stromayer. Estudio Ingeniería Mecánica en la Universidad de Buenos Aires. Somos parte del FIBA Racing Team. Estamos muy agradecidos por habernos invitado a esta charla. Y quería hacer una consulta primero a Gustavo por el tema de la aerodinámica, ya que yo estoy dentro del sector. Estamos haciendo un auto de Fórmula Student, sería. Mm. Y bueno, nada, en cuanto a la experiencia, vemos que tenés mucha experiencia en todo tipo de cosas sobre la aerodinámica eh, y que empezaste con los túneles de viento, ¿no? Nosotros en la universidad tenemos túneles de viento que no estaban en las condiciones como para poder hacer un ensayo en un auto y empezamos haciendo métodos alternativos y llegamos a la conclusión de meter un auto abajo del agua, en un canal marítimo. Quería saber si alguna vez habías tenido la experiencia de hacer algo similar, algo distinto del resto y bueno, nada, ¿en qué te sirvió haber sido, o sea, haber tenido la inventiva quizás? Porque nosotros notamos eso, que siendo acá de Argentina tenemos muchas capacidades, muchas cualidades distintas a la del resto del mundo. Y bueno, nada, encontramos esta solución, estamos todavía explorando, nos interesa mucho, pero queríamos saber si te había pasado algo similar en cuanto a los estudios de validación empírica, ¿no? De los modelos de simulación y demás. Sí, tuve también la suerte de trabajar en un túnel de viento de agua en el Instituto de Aerodinámica y Dinámica de los Gases en Stuttgart. Muy complejo. Em, Haciéndote un poco de tutoría del tema, yo veo un gran problema ahí vas a tener con la rotación de ruedas. Con la rotación y eso va a falsificar, va a malograr buenos resultados. Si es que esa era una parte de la pregunta, y sí, hacer empírico y tratar de buscar la vuelta, obviamente que es la forma, porque si no tenés un túnel que esté midiendo bien, en realidad vas a tener muchísimo gasto en preparación y cuando los resultados no son usables. Si tenés más know-how o tenés una persona em, que tenga experiencia en el tema, lo cual me puedes comunicar, si se puede, te ayudo, los ayudo. Poder interpretar ciertos valores de esta tomografía de la simulación, por ejemplo, o del túnel de viento, para poder decir esto sí, esto no, y poder tomar decisiones futuras. O sí, no sé si. Bueno, sí, con respecto a eso, sabemos obviamente que partimos de ciertas limitaciones, ¿no? Entonces quería consultar si, o sea, cuando encima hace los ensayos de túnel de viento con tanta tecnología, con toda la máximo nivel de tecnología, ¿hasta qué punto te sirve realmente antes de poner el auto en la pista? ¿Hasta qué punto sirve? Claro, o sea, una vez que hiciste tantos ensayos en el túnel de viento, luego la puesta a punto final, que sería ponerlo en la pista, eh, ¿opaca de alguna manera tanto desarrollo en el túnel de viento? ¿O cómo sería? Y en realidad el túnel de viento te ahorra desarrollo y te podés desarrollar. En la pista estás muchísimo más limitado. Em, yo no ahorraría túnel para nada. Mm. Es muy lento, caro, engorroso solamente hacer en pista. Gracias. ¿Alguno Doy, más? doy ejemplo empírico, vos lo conocés, auto de TC 2000 lo llevamos al túnel de viento de Colonia, Ujú. 2 días de trabajo en el túnel de viento y volvió con 2 segundos menos de tiempo de vuelta. Sí, y el Mm. CFD. ¿Eh? Y el CFD, Sí. que Sí. también marca una tendencia. No lo tenés que, bueno, nadie este tema, considerar que túnel o simulación, cualquiera sea, es 100% la verdad. Por algo se llama simulación. Y es donde está el ingeniero que lo sabe interpretar. ¿Qué tal? Acá atrás, al fondo. Una consulta también para Gustavo, parecía a la de mi compañero. Yo tenía ganas de preguntar, sin limitar la respuesta, ¿qué porcentaje le darías a cada herramienta que da para el análisis aerodinámico entre lo que es el túnel de viento, las pruebas en pista y el CFD?
Obviamente todo depende de los casos. Me imagino que hacer un spoiler que tiene tantas variables puede llegar a ser complicado dentro de lo que es un túnel de viento y podría llegar a pesarse más en plazo en pista. Eso de mi pensamiento. ¿Mm? Pero quería preguntarte, obviamente sin limitar a porcentajes, Sí. pero ¿qué importancia le darías a cada herramienta? 40, 40, 20. 40, 20 siendo. Testing. Gracias. Yo igual creo que esa ecuación, no sé si no cambia si no tenés recursos. Estamos hablando de teoría. Porque en el automovilismo argentino, eh, No, no, la cuando pregunta. tenés que arreglarte con, yo les voy a contar una historia. A mí me tocó viajar en el año 2006 para llevar un pendrive a Inglaterra para poder hacer el CFD, porque no había forma de trasladarlo. Entonces tuve por el peso que tenía la malla. Eh, y esa herramienta, bueno, se compensaba mucho con la prueba en pista. Lo que dice Gustavo es fantástico porque es lo máximo que hay en excelencia. Él viene de la mejor ingeniería que hay en el mundo, en los desarrollos y demás. Así que nada, ese 40-40-20 que lo tiene recontra asimilado, después en la práctica acá tenés que asociarte a los recursos que también tenés, ¿no? Teniendo todo es fantástico, ¿no? Sí, sí, o en un túnel que simule mal o en una simulación que simule mal, podés así todo sacar resultados y interpretaciones. Hay que aprender a hacerlo. Y eso se hace, un amigo mío decía, arruinando se aprende. Em, prueba y error en este caso. Pero obviamente no tenés uno de los 40% y bueno, pista va a ser más. Es lógico. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Luca Montich, estudiante de Ingeniería Industrial. Y una pregunta más para los dos sobre los problemas que tienen en sus rubros, ya sea producción o innovación. ¿Cómo utilizan la inteligencia artificial, si es que la utilizan? ¿Cuál es su opinión sobre ella? Y si no la utilizan, ¿por qué? Arranco. Cualquiera de los dos. No, no, yo arranco. En el caso nuestro sí, y te diría, usaría más. El limitante es que no tenemos gente que está capacitada para manejarla. Hoy tenés 72 millones de datos disponibles, pero no tenés analistas suficientes de datos para manejarla. Entonces, desde, te digo, lo que es mantenimiento de todo lo que sea maquinaria de planta, ¿sí? Todo lo que sea artificialmente medir temperatura, rozamiento, vibración, que te permite hacer un ahorro gigante en términos de parada de planta o de mantenimientos preventivos. El tema es que hoy no tenés tanta gente capacitada para desarrollarlo. Y Gustavo, antes que respondas de lo que es más del sector aerodinámico, Daniel, o sea, ¿vos considerás que es muy importante para nosotros como alumnos aprender o sea, mucho sobre el sector de inteligencia, integrarlo más con lo que es la computadora, ya sea de diseño de computadora con inteligencia o más al trabajo físico en planta, mecánico? Tenés que tener la mezcla. Ahora, lo que digo es lo siguiente, si alguien me puede ahorrar plata en el mantenimiento a través de sensores, inteligencia artificial, ese grupo de gente y ese presupuesto que hoy se está tirando, lo podemos usar para generar otro modelo, generar otro negocio o poner en la creación de otra actividad. Es lo que dije, la inteligencia, las nuevas tecnologías las tenemos que usar para crecer, no para sacar gente o ahorrar trabajo, es para dar lugar para hacer algo más. Y Muchas estamos gracias. fabricando bicicletas eléctricas en la planta con esos ahorros que dije antes. Muchas gracias. Y Gustavo, para lo que es la aerodinámica de Mercedes, si se está utilizando inteligencia, ya sea para, no sé, creación de partes nuevas, ahorro de De- material. no, bueno, de Mercedes-Benz yo no puedo hablar, hablo por mí. El, porque no estoy acá en un cargo de embajador de la empresa, por eso. Hablo por mí y la inteligencia artificial hoy en día
está, el que le da el ok al sensor ese es un humano que sabe del tema. Indirectamente te lo respondo. Entonces, uno tiene que entender lo que está haciendo para que la inteligencia artificial lo pueda reemplazar. Porque es como meterse en la inteligencia artificial y decirle Napoleón Bonaparte y te dice italiano, hijo de Napoleones, nacido en Nápoles, general de la Armada de Francia. Y si no sabes quién fue Napoleón, lo tomás como un cierto. ¿Entendés? Entonces, con el know-how que uno tiene, puede analizar la data tan grande y filtrada que tiene, que da la inteligencia artificial para que sea beneficiosa, si no puede ser contradictoria. Sí, 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 obviamente. Entrenala, entrenala, pero ¿quién le va a dar el entrenamiento? Alguien que sabe. Sí, sí. Mm. Eso es cierto, es un hecho y con ese hecho vamos a tener que vivir como vivieron la revolución industrial, como vivimos el COVID, como vivimos lo que la humanidad ha vivido. Ahora es el reto que nos toca a todos. Ustedes un poco quizá más incierto porque está el camino por definirse, nosotros con otras incertidumbres que estamos en el medio tratando de definirla, cómo lo usamos y cómo no usarla, pero nos vamos a tener que adaptar al tema. No, no es posible pararla. No. Tenemos 4 preguntas, 5 en cola de espera. ¿Qué tal? Mi nombre es Valentín Mació y mi pregunta es para Daniel acerca de... Yo soy estudiante de economía empresarial, vine como por mi interés de los autos nada más, eh, y ya que usted estudió contador público y se desarrolló en el sector automovilístico, me gustaría saber cómo es el paso de aplicar sus conocimientos. Ahora mismo está en un cargo de CEO, y cómo más que nada se da el paso de aplicar esos, cómo fue su inicio en la industria, cómo aplicar esos conocimientos específicamente en los autos, en algo que muchas veces no se asocia mucho A perdón, un contador, decirlo claro, así. eso. Somos raros. El tema es, en el caso mío, siempre tuve la pasión por los autos. De hecho, en casa tenemos un lío con mi mujer porque dice, entra uno y sale uno, ya está la norma. Y con esa pasión, más allá de la carrera que me gustaba de contador y que yo entendía que podía manejar una empresa viendo los números y manejando los costos que nos dejan los ingenieros más caros, fui teniendo l- diría, la intención de poder manejar un equipo para hacer lo que yo quería. Es decir, yo no soy ingeniero, sería ridículo que le discuta a un ingeniero, pero si te llevas bien con un ingeniero, lo que dije antes, vos le decís, quiero esto, te lo va a hacer realidad. Entonces creo que esa es la mezcla que vos tenés que tener de cómo armás un equipo y lo que digo siempre, el gran secreto es tratar de potenciar a todos los que tenés en tu equipo. Entonces, la pasión es de todos, común por el auto. Hoy nosotros tenemos en Prestige lo que llamamos las AMG Experience, en donde vamos a un autódromo, vos manejás los autos con un acompañante que es de la empresa. Todas esas personas en la vida diaria tienen otro trabajo, pero van a hacer la MG Experience porque son apasionados de los autos. Entonces creo que eso era lo mío. Yo sabía que podía manejar bien, el conseguir la plata, mejorar los costos, controlar los presupuestos, generar los proyectos y que tenía que tener en esa vuelta de esa empresa ingenieros que hicieran los autos que queríamos, tenía que tener gente que llevar adelante los procesos y creo que es ese, liderar equipos independientemente de que sea tu expertise o tu profesional. De la misma manera que un ingeniero puede ser un gran, viste, director comercial
o hasta puede llegar a ser un gran responsable de costo de la compañía. Creo que llega un momento de tu vida en donde la carrera es tu base, pero vos podés ser más generalista o hacer algo más que lo que te dice tu carrera. Y Acá, dale. Daniel, Gustavo, bueno, primero gracias de nuevo por prestarnos un rato de su valioso tiempo y de sus ricas experiencias, pero me quedé con algo que Gustavo trajo y que Daniel lo practica mucho, que es la comunicación. Hoy se dice que las nuevas habilidades duras son las habilidades blandas, ¿no? Y en esta era de la IA y la mar en coche, y somos la gran mayoría ingenieros y nos han tratado por ahí de tecnólogos muchos. Pero en esta necesidad de comunicarse, insisto, y hasta el gráfico que mostraba Gustavo de la forma, la función, las partes, el modelo, somos expertos en crear sistemas y procesos, pero ya hay que salir del papel y en esto de que es el vínculo humano, el que trasciende y el que hace que si yo estoy observando que algo puede ser que falle y no lo digo y no lo comunico, me gustaría ahondar un poco alrededor del rol de la persona y la comunicación como un elemento que asegura el éxito de un proyecto, ¿no? Que creo que hoy a los que somos ingenieros naturalmente por ahí no nos sale a muchos, a otros nos sale más, a otros menos, pero que es fundamental en esta nueva era donde la técnica específica puede ser reemplazada en gran parte por una herramienta. A los dos, si es para los dos la pregunta. O la opinión. No, ¿arranco? Bien. Eh, yo lo que creo es, si a mí mi viejo me decía ese Saturno, para mí era Saturno, ¿sí? Si a alguno de ustedes le digo ese Saturno, van a agarrar el teléfono y me van a decir, por el mapa estelar, la hora que es, ese Júpiter. Entonces estamos ante una situación en donde tenemos que extremar el diálogo. La gente no quiere que la dirijan, quiere que la administren. Y en la medida que nosotros tenemos la empatía y excedemos el diálogo y explicamos qué es lo que queremos hacer, se convierte en un proyecto de todos. Voy a un ejemplo de Toyota. En algún momento queríamos la inversión de los 1.000 millones, no estaba muy convencido de la Argentina, dijeron, bueno, si hacen 92.591 con la coca y el sándwich, vamos adelante con el proyecto. Se nos cae una carrocería en una Cuba DD, nos para la planta 15 días, estamos complicados. Paramos a todos, dijimos, muchachos, dos caminos. Trabajamos sábado, domingo, feriado, hacemos los 92.591 y yo voy a pedir los 1.000 millones o entregamos el fuerte que sea lo que Dios quiera. Todos levantan la mano, hacemos 92.591 sin chistar, sindicato, todos, 10 puntos. Tan divertido es que hasta pusieron un televisor a escondidas mías donde estaba el countdown de las unidades que faltaban. Y en ese momento, en la alegría que todos levantan la mano, yo digo, y es más, si terminamos antes, nos vamos de vacaciones antes. Los japoneses miraban diciendo, este está loco, se la bancaron, terminamos un día y medio antes. Entonces, un consejo que le doy a todos, uno tiene que ser consistente entre lo que dice y lo que hace. 92.591, me voy al final de la línea para tirar de la línea y parar la planta. El operario, 19 años, del final de la línea, cuando voy a tirar, me dice, jefe, ¿no hacemos una más por la duda? Ese chico, ¿sí? Era su proyecto. Era un operario de 19 años, pero era su proyecto. Él estaba viendo y esperando y haciendo todo para que saliera. Entonces creo que ese es el gran tema de la comunicación que hoy los que somos líderes tenemos que exceder y entender que independientemente del palito del gallinero que nos toque estar por concepto de la vida, somos todos iguales de responsables del proyecto que tenemos por delante. Ahí te dejé a vos. ¿Qué más puedo agregar? 100% de acuerdo con lo que dice. Si no me repito lo que ya dije, es ser transparente y también ser valiente, decir datos que quizás no se quieran escuchar o que nadie quiere saber. No, no que nadie quiere saber, sino que no son bienvenidos. Hay un problema, se descubrió esto, hay un riesgo y la valentía y la profesionalidad de plantearlo sobre la mesa no es algo que se dé por añadidura, hay que practicarlo también. Es como decimos con los chicos, hay tanto amor en el sí como en el no. Nada más que el no es más difícil. Si hay algo que está mal, comparto. Cuanto antes lo puedas poner arriba de la mesa,
siempre habrá un ingeniero para solucionarlo, ¿no? Gracias. Yo tengo una pregunta acá. Primero para Gustavo. Al principio hablaste un poco de, o sea, los distintos caminos que fuiste tomando dentro de la aerodinámica y dónde lo fuiste aplicando. Primero, preguntarte un poco qué ves hoy en este camino dentro de la aerodinámica, por ahí sacando un poco lo que ya contaste del automovilismo, que lo ves con gran auge, y si en algún momento tuviste algún acercamiento, algún otro proyecto, otro espacio en donde pudiste aplicar lo que aprendías en la aerodinámica del automovilismo en otros desarrollos, otros ambientes. Sí, sí, hay muchas ideas en esta cabeza. Hay varios proyectos que se mueven en paralelo. Lo apliqué mucho en la universidad. Es una bendición poder enseñar a gente que quiere aprender. El que no quiere aprender queda en el camino. Hay que focalizarse en en las partes que no están bien dimensionadas, que necesitan un retoque, o sea, el estudiante que está un poco confundido, ahí es donde que hay que concentrarse. Y yo te diría más, he aplicado más lo que he aprendido como trompetista en orquesta sinfónica aerodinámica que al revés. El trabajo en grupo, el saber escuchar al otro, saber estar afinado, llegar a tiempo, calentar el instrumento, em, tener respeto a la obra, tener respeto al público, tener respeto al conjunto. No porque seas trompetista lo vas a pisar a un débil violinista. El conjunto, la armonía. La armonía es lo que yo me he llevado, por ejemplo, de trompetista a la ingeniería, es más de lo eh, más de lo que vos me preguntás, o sea, de la ingeniería de otro lado. Bueno, gracias. Y después, Daniel, eh, muchas veces hablaste del valor que es el contratar gente o dar empleo. Y hoy, bueno, con esta nueva modalidad en la industria, con los autos y modelos chinos, que no solamente tienen por ahí menos costo, sino que también por ahí invierten mucho o innovan mucho en la automación y por ahí tratar de retirar trabajo más que darlo. ¿Cómo ves esto en por ahí la industria tradicional y si es aportar más valor en la cadena o también se va a apostar por también reducir un poco la carga laboral, ¿no? Ahí yo lo que creo y soy convencido, en toda mi experiencia, no hay satisfacción más grande que generar un empleo. Le cambias la dignidad a la familia. Siempre el aplauso más grande es, che, vamos a tomar una persona más. Hoy estás en un momento difícil, entonces tenés que ser creativo. En el caso de Prestige, ¿cómo lo hicimos? Hablamos con todos, sabíamos que teníamos que producir más con la misma gente para poder bajar costos fijos y poder bajar precio. Eso nos permitió ir a buscar otros mercados latinoamericanos. Hoy estamos buscando mercado africano, mercado de Estados Unidos para vender nuestros productos de acá y lo que estamos empezando a ver es cuánto más valor agregado o cuánto más negocio le podemos poner a esa relación de cliente-marca. Es lo que dije de las bicicletas. Es muy probable que un cliente que compra un auto de $100.000 se lleve una bicicleta de 2.000 eléctrica, ¿sí? Lo que hace es, sobre el mismo cliente, poder ser más competitivo con el auto porque estás teniendo ganancia en otro negocio más que tenés con el cliente. Yo creo que la industria es competitiva si lo hacemos en serio, si lo hacemos como lo hace el resto del mundo, con 95% de eficiencia, 3% de ausentismo, y creo que podemos competir. El gran tema es, tenés que ser lo suficientemente creativo para hacerle el traje a medida al cliente y darle un servicio diferencial que a lo mejor un chino no le puede dar. Si nosotros vendemos en Latinoamérica y lo estamos haciendo con nuestros distribuidores, el tipo me dice, tengo un problema con una Sprinter, me falta el repuesto tal y no sé quién lo pone. A la mañana siguiente va a tener un tipo de Argentina en el avión con el repuesto para solucionar el problema. Eso hace que el cliente te elija. La gente no tiene problemas con el problema, tiene problemas con el que no le soluciona el problema. Y en la industria automotriz, el cliente más fiel es el que tuvo un problema y se lo solucionaste.
que aquel que no lo tuvo y que dice yo compro 0 kilómetros, cualquier marca está bien. Entonces creo que ese es el trabajo y el desafío es hacer más con menos y buscar negocios nuevos. Venimos bien en los tiempos planificados, pero tenemos como muchas preguntas que se están acumulando. Yo para no abusar del tiempo de ustedes, acá tenemos dos. Hola, ¿cómo están? Me llamo Camila. Mi pregunta no es tan técnica, va más porque los dos hablaron de la pasión. Yo no me considero propiamente apasionada por los autos, pero la verdad que la industria automotriz me llama bastante y me encanta aprender acerca de todo. Entonces, les quería preguntar, ¿ustedes creen que con la pasión por los autos se nace o se desarrolla? Mira, yo te voy a decir, se nace no, porque en mi casa no tengo nadie al que le gusten los autos. Nadie. Mi papá creía que andar 80 kilómetros por hora era arriesgar la vida y estaba en manos de la Virgen. O sea que de herencia no viene, con lo cual creo que es algo que se hace. Es lo mismo que digo y todos les pasa. Vos vas a tu carrera universitaria, ¿sí? No tenés ninguna orientación, pero siempre vas a encontrar en la vida ese profesor que te gustó, que te gusta cómo habla, y vos lo seguís y a lo largo de tu carrera, siempre lo que tengas que hacer, lo vas a relacionar con algo de lo que ese profesor te enseñó. Entonces creo que la pasión se va haciendo y una vez que la tenés que defender y cultivarla. Sí, alguien enciende esa llama. Hay que tenerla lista, ¿no? A la mecha. Es el trabajo de los docentes, el trabajo de tu vida, el trabajo de tus accionar, tener lista la mecha. Y alguien la enciende. Y cuando la descubriste ya la luz te guía sola. Gracias. Y obviamente, si querés manejar un auto AMG para generar la pasión, lo hacemos, ¿no? Sí. Eso ¿Bien? ayuda. Bien, perfecto. Sí, AMG Experience para la Universidad Austral. Listo. Y algunos de FIUBA, porque si no se me van a enojar. Igual ellos han manejado algo. Ellos ya han tenido alguna experiencia. Bueno, hola. Ay, qué fuerte. Em, Mi pregunta era más para Daniel, que dijiste que todas las mejores ideas o las innovaciones empiezan con la gente que trabaja en planta, pero al mismo tiempo en la carrera todo el tiempo nos dicen que hay que estandarizar y generalmente en la industria automotriz más que nada está todo muy estandarizado y a veces por más de que una persona en planta tenga una idea, si no tiene cargo directivo o no está quizás más arriba, cuesta mucho quizás hasta comprar lo más simple para intentar y probar si funciona, ni siquiera implementarla, probarla uno mismo para saber y quería saber vos, cuando organizás así como los procesos, dónde pones el límite entre la estandarización y dejar que el personal tenga la libertad para poder innovar. Y qué recomendación le darías a una persona que quizás quiere innovar y no esté en un puesto muy alto y le cuesta porque todo el tiempo encuentra trabas con quizás lo que es la burocracia de la empresa o que hoy en día hasta para comprar algo tenés que meterlo en un sistema y te lo tienen que aprobar y reaprobar y quizás eso siempre te traba y te termina desmotivando cuando ni siquiera sabes si va a funcionar tu idea, por así decirlo. Nada, eso. En el caso mío, yo respeto muchísimo la innovación desde abajo y si tengo que decir, evaluando operarios o ingenieros de distintas plantas del mundo, el argentino per se tiene más problemas con el trabajo estándar que con la creatividad. El nivel de sugerencias de mejora de las plantas argentinas es superior a la de cualquier parte del mundo. Yo lo que digo y le recomiendo a todos, cuando alguien de tu empresa te dice, ¿podemos hacer esto así? Esa persona esté donde esté es la que quiere innovar y la tenés que defender. En el caso de Prestige o lo que viví en mi vida anterior en Toyota, no hay freno a que alguien, sea quien sea, tenga algo para innovar. Te doy un ejemplo. Tenemos la costumbre, todas las semanas hacemos desayunos con operarios, ¿sí? Hemos salido del desayuno del operario, ¿sí? Con todos los operarios a ir a ver un puesto de trabajo con una idea de un operario que salió de ese desayuno o ese almuerzo. Entonces, creo que eso
lo tenés que respetar. Y obviamente, cuando alguien, por ejemplo, un operario, tiene una idea y es buena, ¿sí? Pero a lo mejor no tiene la capacidad técnica para terminarla. Ahí donde vos le tenés que poner la ayuda de un ingeniero o un equipo que le permita seguir adelante y completar la idea. Pero para mí no hay ninguna restricción. Es lo que dije antes, somos todos iguales a la hora de querer mejorar lo que estamos haciendo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Juan. La pregunta va un poco en relación a la anterior, sí, en cuanto a lo que es la gestión de proyectos. Hay algo que vengo pensando hace un tiempo y no le encuentro por ahí una respuesta. Por ahí a través de la experiencia de ambos, alguna recomendación me pueden dar. La pregunta va por la parte negociativa, ¿sí? Cuando uno está gestionando un proyecto, cuando por ahí a partir de una innovación que uno quiere hacer o mismo cosas que uno sobre la operación que tiene que rever y hacer, son cosas que tienen que suceder cuando no hay una apertura de a quien uno le presenta la idea. De aceptarla o de rever los cambios que uno le propone, cómo hace uno para apretar en esas situaciones, por lo menos para tener espacio a que sucedan esas cosas. ¿Cuánto le voy yo? Generar espacios, te diría generar espacios. Saber que esa persona fuma 4 cigarrillos al día y por lo general te está entre 10 y media por ahí. Lobby, eh, no tomar mucho café, pero buscar la oportunidad para romper la estructura, para romper el hielo, para poder llegar quizás a la persona adecuada. Te ahorra muchísimos pasos. Y sobre todo, mi recomendación es meter mucho antes a esa persona en la decisión. Yo veo muchas veces que fracasan porque le caen a finanzas. Quiero $2 millones para hacer este proyecto. El de finanzas dice, no, mira, no, salí de acá, pum, afuera. Así vos vas desde el día uno y le decís, che, mira, estoy pensando hacer esto, que tiene esto y que va a tener esta mejora y le seguís metiendo datos para que sea parte del proyecto. Y a la mitad de la fiesta le decís, che, pero mirá que esto nos va a costar 2 palos. Y capaz que el tipo de finanzas te ayuda, porque ya es parte de su proyecto. Entonces creo que es eso, es Sí, buscar esos espacios y sumar a tu proyecto a esa persona. Y el ideal de todo, esto es el secreto, que en el final de la historia él crea que está tomando él la decisión, y en realidad es tu proyecto y vos se lo metiste en la cabeza. correcto. Tenemos las últimas 4 preguntitas, así tratamos de cerrarlo más cerca de las 6. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir, muy interesante. Mi pregunta va más para, bueno, creo que para usted, Daniel, que cuando habla del ingeniero versátil, que es el que buscan mucho, ¿dónde se lo busca? Si hay algún lugar donde esté más la vista para tratar de encontrar esos ingenieros. No, es decir, desde el punto de vista técnico, lo que necesitas es alguien que esté fuerte en algo, pero que tenga una visión 360 de lo que estamos haciendo en la planta. Si vos me decís dónde nosotros queremos buscar nuestros ingenieros, es lo que dije antes, en dónde los vamos a formar. Cada vez nos tenemos que anticipar más, buscar una pasantía de una universidad, buscar a alguien de un centro de formación, buscar algún tipo de, hasta te diría, estudio por proyecto de alguna solución entre la universidad y la empresa. Creo que es algo que viene, se acabó ese estudio rígido del libro de antes, sino hay que empezar a trabajar en conjunto con lo que viene. Creo que esa es la vuelta. Y viniendo a esta charla y traer los currículums de todos. Mi pregunta es para los dos. No les voy a preguntar de autos, no les voy a preguntar del mercado. Quiero hablar, la pregunta va destinada a ustedes como personas y como líderes. Hablaron de excelencia, recién hablaron de pasión y un poco conozco la historia de Gustavo
y hay como una mística en tu carrera, ¿no? Hay una búsqueda de propósito. Sabías hacia dónde querías ir y dónde querías llegar. Seguramente a Daniel le ha pasado también, yo no soy ingeniero, soy más de tu palo. Pero digo, en esa construcción de carrera, y ha sido una cátedra formidable la de hoy, eh, ¿cuál es el legado de ustedes también, ¿no? Hoy, a pesar que siguen estando en una empresa, ¿cómo cuidan el talento? ¿Sí? Que a pesar de que hablamos de talento, el talento escasea. Vos mismo, Daniel, decías recién que por la IA no tienen preparado o el mercado no les tira el talento que necesitan. Por ahí la pregunta que me surgía también es, entonces, ¿qué hacen ustedes desde el lugar de la empresa? Pero por ahí mi pregunta un poquito más profunda y más sencilla es, ustedes como mentores, ¿cómo cuidan el talento y qué mensaje le dejan también a los jóvenes ingenieros, que además del título de ingeniería, hay que prepararlos para un mundo que no existe? Y esa es la pregunta, ¿cómo están preparando ustedes a sus colaboradores? ¿Cómo los retienen cuando hay que retenerlos? ¿Cómo le contagian esta pasión que la tienen los dos? Y ese propósito, a vos se te nota un montón, Gustavo, ¿no? En la búsqueda del propósito, ¿cómo lo contagias a tu equipo y a esa persona que codo a codo está trabajando con vos? Y con el ejemplo. Mi abuelo era gerente de Gati Chávez y decía, yo tengo que estar antes que el portero. Cuando el equipo entiende que uno es parte de ellos, pero entiende la jerarquía, o sea, hay un respeto también, es también parte de la solución. Y es muy importante hablar con los colegas que no se llaman empleados, son colegas. Si tienes muchísima suerte, ese colega se convierte en un amigo. em, y tratar de transmitirle. Hay una línea muy fina en usar un desfibrilador, o sea, cuando le das un choque y tocas su esencia. Si funciona bien, no lo paras más. Si funciona mal, no lo sacas nunca más. Entonces, hay que conocer a la persona, lo que voy que hay que conocer a la persona, no en una forma de manipulación, sino a conocerla para ver dónde están sus triggers, dónde están sus puntos de sensibles para poder compartir una alegría, para poder compartir un producto. Porque al final si rompes un récord, es muy triste ver 10.000 likes. ¿Qué son de 10.000 likes? O 1 millón de likes. En realidad son anónimos. Alguien que dijo clic y quizá lo vieron 200.000 más que no hicieron clic, que le gustó. O sea, cero valor a eso y más fijarte con quién vas a celebrar con una buena cerveza o con un vaso de vino. Sí, yo coincido. Lo que vos tenés que hacer es enseñarle a todos que todos los días nosotros nos tenemos que acostar con un sueño, al otro día levantarte temprano a trabajar para conseguirlo y que el éxito es de todos, los fracasos son del líder, ¿sí? Entonces, vos tenés que transmitir y ser consistente entre lo que decís y lo que haces. Y lo que yo normalmente hago, acá tengo testigos que trabajan conmigo, es, hacemos un proyecto y a partir de ese momento ese proyecto deja de ser mío y es de alguien, ¿sí? Ese alguien lo sigue adelante, pero yo voy atrás. Si la presentación viene bien, el que cobre, que disfrute. Ahora, si alguien se le pone en contra en la reunión, ahí tengo que salir yo a defenderlo y a poner la cara. Entonces, es la manera de tener un proyecto. El otro día hablábamos de la diferencia entre comando y mando, ¿sí? El comando es cuando el tipo dice, ese es el general, el que maneja la estrategia y toda la historia. El mando es cuando el tipo dice, ese es mi general, el que viene a la línea. Entonces creo que ese es el gran tema. ¿Cómo lo motivás? Y saber que todos en donde estamos tenemos la misma responsabilidad. La diferencia sí es lo que dije. Si sale bien, es de todos. Si fracasa, el que se mandó la macana fui yo. Bueno, últimas dos preguntitas. Martina. Buenas tardes. Primero que nada, gracias por venir. Soy Martina, ingresante de Ingeniería Industrial, pero me quedé con dos cosas interesantes. Primero para Daniel,
que hiciste mucho hincapié en fomentar el empleo, el no despedir, el fomentar la familia, el hogar. Hoy en Argentina, en el contexto actual, ¿cómo encuentran ese equilibrio entre innovar, mantener un presupuesto e incorporar personal? Ahí en el caso nuestro, la relación es totalmente transparente. El día uno, el discurso cuando llegamos fue, acá no sobra nadie, lo que convierte de una empresa a una comunidad por proyecto, se autocuidan, vagos y chorros no tienen lugar en esta empresa, lo dije adelante del sindicato, o sea que no había ningún tipo de culpa. Y después transparente decir, este es nuestro proyecto, este es el costo que tenemos que tener, estas son las unidades que tenemos que producir por día. Si esto funciona, nosotros vamos a tomar tantas personas. Y ahí es donde vos tenés que ir de vuelta, el éxito por el crecimiento y no por el ajuste. Si vos ajustás el dolor que la compañía tiene, te va a ser ineficiente a la larga. Ahora, cuando vos le metés sacrificio, pero con el objetivo de darle un laburo más a puede ser un primo, un amigo o el de la escuela de la esquina, y todo el mundo te va a apoyar. Y es lo que digo, lo hablábamos hoy. Ayer el ausentismo de la planta fue 2,1, ¿sí? Eso no lo lográs con ningún látigo. Eso es humor de la gente. Gente que está convencida de que el proyecto en el que están es el correcto. Y como decía en el libro del arte de la guerra Sun Tzu, un ejército unido, por más que el general sea medio mamerto, no pierde ninguna batalla. Bueno, muchísimas gracias. Y para Gustavo me quedé con algo interesante que dijo en su presentación del momento de cuando estabas haciendo el Porsche Spider, que decidiste dejar el proyecto para ingresar a Mercedes, no sé si fue en esa cronología. ¿Cómo se afronta ese cambio? ¿Cómo tomás esa decisión? Uh, qué buena pregunta. Sí hay que saber soltar a veces. Y como hay un equipo, una familia por detrás, sabes que alguien te va a poder seguir criando el hijo. Suena duro, pero hay que saber soltar. Y además hay que ver los cambios de la profesión. Hay macetas que ya no te quedan. Porque vos me decías en Porsche, vamos a hacer ahora el facelift, o sea, la remodelación de este auto a los 2 años. Yo ya lo había hecho, ya estaba, vamos al otro. Y, pero es una cuestión de personalidad. Yo tengo colegas que le encanta el ciclo y repetir el ciclo y ir optimizándolo 30 años seguidos. Psicología a la cual respeto, check. No es la mía. Ya hice un ciclo, lo cumplí, se generó, se logró la meta, entonces vamos para el próximo. Y en este caso, mi empresa es fantástica porque los proyectos vienen a vos. ¿Sí? Gracias a vos. Buenas por acá. Soy Tomás Bermúdez, ingresante de ingeniería. Primero que nada, muchas gracias por haber venido. Yo tenía una consulta para Gustavo más que nada, y es ¿cómo afectan los objetivos que se buscan alcanzar en relación a la innovación? Por ejemplo, hay autos que se desarrollan maximizando ciertas áreas y despreciando otras. ¿Cómo es la relación profit-loss? Siempre se busca un equilibrio. Por ejemplo, no sé, el Aston Martin Valkyrie genera el triple de su peso a 300 kilómetros por hora, pero no sé, degrada mucho el motor. El W11 era rapidísimo, pero degradaba mucho los neumáticos. El W15 era rapidísimo una vuelta, pero no tenía ritmo de carrera. ¿Cómo es esa relación? Y Gracias. uf, cuando son las premisas que define el proyecto. Y tenés autos que puedan andar muy rápido, muy rápido, pero eso, no lo pongas en el Nürburgring porque no va a dar la vuelta. Por eso lo que te decía lo del péndulo y los límites. Y eso se define, uno, por el sistema directivo, ayudado obviamente por el product management, o sea, que ven el nicho, ahí queremos llegar a este competidor, le queremos ganar, o acá no hay competencia, acá queremos desarrollar algo, y se desarrolla un proyecto y apenas está la idea del proyecto, quienes aparecen, los especialistas. Y los especialistas te dicen, olvídate si no le pones 1000 caballos, o olvídate si no generas 5000 kilos de carga,
Entonces, ahí vas armando el proyecto y ves si el tiempo, el dinero y el know-how interno te permiten lograrlo. ¿Responde a tu pregunta de alguna forma? Bueno, creo que podríamos estar un rato largo más. Eh, Quiero profundamente agradecerles. Personalmente quiero agradecerles, después en nombre de toda la institución, de todos los chicos y las chicas, de todos los invitados externos que también a la universidad que vinieron. Gracias por el tiempo, por la honestidad intelectual y fundamentalmente por el espacio de poder transmitir experiencias. Los invito si quieren a dar un cierre y después los voy a invitar saliendo de un poco el protocolo. Hay dos lugares libres ahí, si se pueden sentar ahí, tener una foto en el medio de todo el grupo de chicos y chicas. Gracias. Clary, ahí vamos armando la foto. Las vi, esos dos lugares libres, dije, está para ustedes en el medio. Y bueno, y tenemos unos presentes. Muchísimas gracias. Del lado mío es confíen en ustedes. Ustedes son el futuro de la industria. Lo que necesiten, vamos a estar a disposición para ayudarlos y no tengan ninguna duda de la capacidad que tienen para hacerlo. Sueñen y estoy seguro que lo van a cumplir. Solamente puedo acotar los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Gracias. Gracias. Gracias, señor.